Muy buenas tardes, amados hermanos, bendiciones del Señor, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que esa gracia admirable y maravillosa de nuestro buen Padre nos pueda asistir cada día. Vamos a abrir una vez más el libro de Efesios, la carta magna, diría yo, del apóstol Pablo, ya. Así que vamos a estar aquí en el capítulo 5. No sé si podremos ver todos estos versos, pero vamos a leer del verso 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Padre bueno, gracias por poder leer tu palabra maravillosa, tu palabra extraordinaria. Te honramos por ello, Padre, y suplicamos una vez más tu presencia con nosotros, que la gracia nos pueda sustentar y fortalecer e inspirar, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias. Amén. La semana pasada estuvimos hablando, hermanos, de que nosotros debíamos mirar bien cómo andemos, ¿no es cierto? No como necios, sino como sabios. Y terminó el apóstol hablando acerca de que nosotros debíamos ser llenos del Espíritu Santo, no embriagándose con vino, lo cual hay disolución. Y después nuestra manera de hablar, con salmos, con cánticos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el apóstol va a llevar esto también del cuerpo, de la realidad de la iglesia, a algo que a veces no es muy popular, pero dice que debemos someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu, cuando somos dirigidos por el Espíritu, nuestra percepción de las cosas cambia, y principalmente la rebelión tiene que huir, porque la rebelión, hermano, no le agrada al Señor. La rebelión está pegada siempre a algo que se llama incredulidad. Entonces, cuando hay incredulidad, surge la rebelión, porque no le creo a Dios, en definitiva. Y la rebelión me va a apartar siempre del Señor, porque Dios tiene un reino donde hay orden, ¿ya? Y cuando dice que debemos someternos los unos a los otros en el temor de Dios, no significa, hermanos, que no haya autoridad, sino que básicamente, hermanos, debemos, ¿no es cierto?, considerarnos los unos a los otros, y si hay alguien que está sobre mí como autoridad, yo debo sujetarme a esa autoridad. El cristiano debe sujetarse a las autoridades por Dios impuestas, ¿no es cierto?, en la iglesia, sus pastores, sus líderes, a los ancianos de la iglesia, en la sociedad, ¿no es cierto?, a nuestros gobernantes, a la policía, si soy un estudiante, a mis maestros, a los directores, en el trabajo, a mis jefes. El cristiano debe ser una persona que ha aprendido a sujetarse. Hoy día no está de moda esto, hoy día es diferente esto, hoy día la rebelión aparece por todos lados, pero una persona cristiana, hermano, tiene que aprender a sujetarse y a someterse, ¿ya?
porque Dios ha puesto autoridad, y la autoridad, la sujeción a la autoridad siempre será conveniente para nuestras vidas. Y este sujeción o esta someterse dice que debe ser en el temor de Dios, en el temor de Dios. Entonces no es un miedo, sino que es en reverencia a los principios de Dios. Nosotros tendemos a mirar al hombre, pero Dios siempre nos pide que lo miremos a Él, y en honra a Él, en respeto a Él. Entonces yo debo también considerar esta palabra como digna de ser tomada en cuenta y obviamente, hermano, obedecida, porque en la obediencia está la ganancia. No es solo conocer la palabra, sino obedecer la palabra. Y Pablo lleva este punto ahora a un segmento muy importante, y quizás hoy día más que nunca en la historia es complejo este tema, porque lleva este tema al matrimonio, lleva este tema a la familia, porque en el capítulo 6 vamos a hablar de los hijos, mientras ahora tenemos a las casadas y a los maridos. En el 6 vamos a entrar con los hijos y también con los siervos, con los empleados. Pero aquí tenemos, y dice el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿ya? Entonces una vida llena del Espíritu conlleva también una vida, hermano, de sujeción en el matrimonio y una vida de responsabilidad en el matrimonio. Hoy día, hermanos, el matrimonio es tan complejo, ¿no es cierto? No que sea complejo la institución del matrimonio, sino que aceptar lo que establece la palabra del Señor para el matrimonio es algo complicado para la sociedad. Hoy día no está de moda casarse. Bueno, de partida hoy día los que no deberían casarse quieren casarse, y los que deberían casarse no quieren casarse. ¿Por qué será? Pero la Biblia nos llama, ¿no es cierto?, a esto del matrimonio, algo importante. Y dentro de eso está, hermano, este punto, como decir, que puede traer escozor quizás hoy día, pero que no tiene por qué causar escozor dentro del discipulado cristiano, dentro de las personas que queremos sujetarnos y vivir para la gloria de Dios. Y dentro de esto dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sujetarse pareciera que le hacemos el quite a esto, ¿no es cierto? No queremos esto de la sujeción, porque nos parece que nos pone en un nivel diferente. Debo establecer claramente que la Biblia dice que para el Señor no hay diferencia entre hombre y mujer, que todos somos uno, no tiene más valor uno que otro. En la sociedad donde vivió el apóstol Pablo y también estaba el Señor Jesús, la mujer prácticamente era un objeto, no había nada, no valía nada. Ya se dice que un judío decía: gracias, Señor, que no me hiciste un gentil, no me hiciste una mujer y no me hiciste un siervo. Entonces, nosotros, la Biblia realmente pone en la perspectiva correcta todo, pero aquí, hermanos, nosotros tenemos que entender que son principios de bendición del cielo para nuestra vida. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, dice algunos que existen dos situaciones aquí complejas. El marido que pide que la mujer se sujete a él como al Señor, es decir, prácticamente se endiosa el hombre, y eso no corresponde, eso no sirve, eso no es lo que Dios está queriendo decir. Y por el contrario, la mujer, cuando no quiere sujetarse a esta palabra, dice: bueno, yo me sujeto a él cuando él actúe como Dios quiera. O sea, yo selecciono cuando sí y cuando no. Tampoco es. Entonces, ¿por qué debe darse esta sujeción? Como al Señor, porque, hermanos, el Señor lo ha establecido, el Señor lo ha declarado. Porque el marido, ahora establece el porqué, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, ¿qué establece el Señor aquí? En esta palabra habla un principio de autoridad, porque la cabeza es autoridad. Alguien tiene que, hermanos, ser cabeza, alguien tiene que
dar la última palabra. Alguien tiene que tener la responsabilidad y la dirección de esto que se llama familia. Y bíblicamente es el varón. ¿Ya? Ahora, tristemente, muchos varones han abdicado de esto y se han hecho irresponsables. Y tenemos una sociedad que ridiculiza al varón y tenemos un movimiento fuerte en contra del varón y un movimiento fuerte en contra de lo que es, hermanos amados, esta familia que es el plan, dicen esta gente, ¿no es cierto?, de la tradición judeo-cristiana, y consideran que está obsoleto, que ya no debería ser. Pero nosotros declaramos, nosotros confesamos que sí, ¿no es cierto?, este es el principio, porque Dios instituyó el matrimonio. Entonces lo mejor que puede haber para un matrimonio y una familia es obedecer lo que Dios establece. Y Dios estableció, hermano, porque dice Pablo en Corintios que el hombre fue creado primero y que la mujer viene del varón. Así está escrito. De nuevo, fe es creer. El incrédulo no cree. Bueno, ¿qué le vamos a hacer a él? Pero si usted es creyente, una mujer creyente, un varón creyente, debo asumir esto. Ser cabeza, hermano, es una gran responsabilidad y no es fácil. Por eso cuando usted ve gente que quiere asumir posiciones de liderazgo, a veces de gobierno de una nación, cuando son oposición o están ahí abajo, le dan con todo, pensando que es muy fácil, pero no, cuando están en el lugar se dan cuenta que la historia es diferente. Hermanos, ser cabeza es una gran responsabilidad para el varón. Ahora dice la palabra, verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, la iglesia tiene que estar sujeta al Señor, porque el Señor es su cabeza, el Señor es su gobierno. La iglesia tristemente pareciera que no entendemos esto, pareciera que nosotros somos los dueños de todo y le decimos a Dios simplemente haga esto, muévase para acá y toda esa historia. Pero hermanos amados, el Señor es el Señor. Cuando la Biblia dice en el libro de Romanos que todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor, no es simplemente una palabra, sino que debe ser encarnada. ¿Y qué quiere decir eso? Que Jesús es el Señor, el Kyrios o el Kurios en griego, ya es que es el dueño absoluto de todo, el jefe principal, el gobernador de todo. Él es. Entonces, hermanos, así como la iglesia está sujeta a Cristo, porque Cristo es el Señor, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Es en todo, pastor, no habrá ninguna excepción. Sí, hay excepciones en todo. Ningún mandamiento es mayor que el primer mandamiento. El primer mandamiento es que debemos honrar a Dios con todo nuestro ser. Le debo fidelidad a Dios antes que a los hombres. Le debo fidelidad a Dios antes que a su esposa, a su esposo. Entonces, por ejemplo, si su esposo quiere que usted haga cosas que no corresponden y que deshonran a Dios, entonces usted no tiene por qué hacerla. Usted no tiene por qué meterse ahí donde Dios no quiere que usted esté, ¿verdad?, haciendo lo que Dios no quiere, ¿ya? Entonces, cuando el marido pide que la esposa lo acompañe en cosas que no son de agrado al Señor, entonces, hermanos, no tiene por qué la mujer sujetarse a eso. No tiene por qué, ¿ya? Si hay un marido, ¿verdad?, que está desobedeciendo a Dios, que no honra a Dios y que quiere que su esposa cometa pecado, ¿verdad?, no tiene que estar ahí. No tiene, ¿no es cierto? Si le incita a robar, a estafar, en este tiempo a vender droga, cosas así, no tiene por qué sujetarse a eso. No es esa la sujeción, ¿ya? La sujeción tiene que ser en el Señor, que motive, ¿no es cierto?, la bendición de Dios en todo, ¿ya? Cuando el esposo está médicamente incapacitado, quizás por una situación de trastorno psiquiátrico, obviamente no está en ese punto,
cuando el marido es físicamente abusivo y pone en peligro la seguridad de la esposa y de los hijos. La esposa tiene la libertad de salir de ahí. Ella no tiene por qué estar sujeta a la violencia. Cuando el esposo rompe las ligaduras del matrimonio con adulterio, obviamente esa mujer no debe someterse al adulterio del marido y aceptarlo así nomás. No, pues usted es una persona que tiene dignidad, él está quebrando eso, está rompiendo eso. Entonces, hermano, pero todo lo demás uno debe vivir para el Señor, como para el Señor, ¿ya? En todo. Ahora el marido, le dice la palabra, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces aquí, hermanos, pareciera que el hombre en principio es fácil, pero cuando encontramos esto ya es diferente, porque dice la Escritura que el marido debe amar a su mujer, amar. En la Biblia hay palabras diferentes para amor, ¿no es cierto? Está la palabra eros, de donde también se deriva esa palabra amor erótico, ¿no es cierto? De atracción física, de deseo carnal, digamos así. Está la palabra estorgé, que se refiere al amor de familia, el tipo de amor que hay entre padre e hijos, entre los miembros de una familia en general. Está el amor fileo, de donde viene la palabra filial, ¿no es cierto?, que es amistad fraternal, afecto, es un amor profundo de amistad, de compañerismo. Puede ser entre personas aún del mismo sexo, ¿no es cierto? Yo puedo amar a un amigo, ¿verdad? Puedo amar a alguien así, a un padre espiritual, qué sé yo. Pero, hermanos, hay otra dimensión del amor, y la palabra es el amor ágape, ¿no es cierto? Amor ágape, ¿ya? Entonces, el amor ágape no está centrado, hermano, en una emoción. El amor ágape tiene que ver más con una decisión del corazón, ¿ya? Una determinación de mi voluntad. O sea, uno determina amar, decide amar. No es que le nace, sino que uno lo hace porque determina el bien de su prójimo, el bien, en este caso, de su esposa. ¿Ya? Ágape tiene que ver con la mente, no es simplemente una emoción al cual se levanta sin ser invitado a nuestro corazón. Es un principio por el cual nosotros deliberadamente vivimos, ¿ya? No tiene que ver con sentimientos, tiene que ver, como digo, con decisiones. Eso es lo que está diciendo en la palabra. Maridos, amen, decidan amar a vuestras mujeres, busquen el bien de sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús entregó su vida en la cruz, nos amó hasta el fin. Hermano, y cuando estaba en Getsemaní, el Señor orando, clamando al Padre, cuando su sudor era como grandes gotas de sangre, y Él decide ir a la cruz, afirma su rostro para ir, le dice al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, yo obedezco la tuya. Está amando, Él decide amar, Él decide obedecer al Padre, pero la motivación, creo yo, es el amor hacia la iglesia. Aquí dice, como Cristo amó a la iglesia. Usted no puede decirme que el Señor no ama a la iglesia, obviamente. Algunos que medio extraño eso, ¿verdad? Y se entregó a sí mismo por ella. O sea, entrega su vida para comprarla, entrega su vida para santificarla, entrega su vida para darle la salvación, para darle lo mejor a eso que esa novia, ¿verdad?, que es la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¡Wow! Es potente esto, hermanos amados, porque el estándar del amor cristiano es el ejemplo
del Señor Jesús, como Cristo amó a la iglesia. La actitud de Jesús hacia la iglesia es el patrón para el amor del marido cristiano hacia su mujer. Esto muestra que el matrimonio sin amor no agrada a Dios, no cumple su propósito. Este es un amor, ¿no es cierto?, que se da a los inmerecedores. Es un amor que da primero, no es respuesta a otro, no, da simplemente. Este es un amor que, hermanos, necesitamos tener los esposos hacia nuestra mujer. No depende de cómo ella es, depende de lo que yo tengo para ella. Eso es potente, porque tenemos tantas excusas a veces para no amar, para no dar lo mejor, pero no es lo que la Biblia dice, porque usted no estaba haciendo bien cuando el Señor murió por usted, ni yo menos, pero el Señor, sin embargo, se entregó por nosotros. Ya Jesús entonces ama a su iglesia con un amor especial. Jesús ama al mundo y Él murió por el mundo, pero de la manera que un marido puede tener un amor general por todos, es así como el marido debe amar, ¿no es cierto?, a su esposa, lo que dice la Escritura acá en este pasaje, ¿ya? Ahora dice también que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque lo que dice la Escritura acerca del matrimonio es que a través de la unión sexual, ¿no es cierto?, ya no son más dos, sino que son uno, ¿ya? Porque nadie, dice, aborreció jamás su propia carne. O sea, si yo amo menos, aborrezco a mi mujer, estoy aborreciendo mi propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea, Jesús cuida, nos sustenta y nos cuida el Señor. Así, el marido debe sustentar y cuidar a la mujer. Entonces, tenemos a una mujer que se sujeta a ese marido, y hay un marido que tiene una demanda de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Ahora Pablo va a cambiar la figura, usó la figura de la iglesia, del amor de Jesús por la iglesia para mostrar el matrimonio, y ahora va a tomar la figura del matrimonio para hablar nuevamente de Jesús y la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es el principio del matrimonio cristiano. El matrimonio en la Biblia está establecido entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres y una mujer, ni entre dos mujeres y un hombre, ni entre un hombre y una mujer y una mujer. Eso no es, eso es aberración delante del Señor. Eso establece esta palabra santa que nosotros creemos y que nos ha hecho tanto bien y que le haría bien a la sociedad escuchar, ¿no es cierto?, y aceptar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le hará bien a su vida. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso se consuma, ¿no es cierto? Por eso creemos también que el acto sexual debe estar reservado para el matrimonio. Sé que no está de moda esto, sé que ni en la iglesia a veces se toma en cuenta esto, pero es lo que la Biblia dice y es lo que nosotros debemos establecer como lo fiel y verdadero, lo que Dios quiere establecer, lo que Dios declara que debe suceder y que debe hacerse en nuestras vidas. Cuando erramos en esto, cuando cambiamos estos parámetros, entonces nuestra vida trae caos, como lo es la sociedad presente, donde es una locura lo que sucede, lo que se habla, lo que se dice, lo que se comparte, las ideas terribles que hay, hermanos amados. Cuando escuchaba a un sacerdote hoy día y decía que no puedas comprar una cerveza antes de los 18 años, pero puedes cambiarte de sexo antes de los 15 o de los 12 y sin el consentimiento de tus padres, ni pedirle la opinión a nadie. Es una locura terrible, ¿verdad? Hermanos, cuando la Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, es porque es así, porque el matrimonio tiene también
parte, ¿no es cierto? No solamente es lo que estamos hablando de la sujeción y del gobierno y toda esa historia, pero principalmente para el mundo el placer, ¿no es cierto? El compartir, el pasarlo bien en ese aspecto, hermano, también tiene la finalidad de poder multiplicarnos, engendrar hijos, concebir hijos, cosa que hoy día en la sociedad presente está tan lejos, porque, hermanos, la gente está sumida en tanto egoísmo. Los hijos son cargas, los hijos son dificultad, los hijos me impiden alcanzar mis sueños. Y ahí tenemos nuestro mundo terrible. Pero los que somos padres sabemos la grandeza que es tener hijos, lo maravilloso que es, la esperanza que tenemos también después que nuestros hijos han crecido, de poder tener nietos y vivir esas experiencias que mucha gente hoy día se está negando simplemente porque no quieren llevar el sacrificio de tener un hijo enfermo a veces, de cambiar pañales, de invertir en ese niño, de postergarse uno para darle a otro. Pero qué maravilloso es ese amor, qué lindo es ese amor, cómo no asemejarnos a nuestro Padre. Yo creo que cuando uno es padre, la visión y la perspectiva de Dios cambia muchísimo en nuestro corazón. Grande es este misterio, está hablando de la unión, ¿verdad? Más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, porque así es Cristo y la iglesia. Es el esposo y la novia que está esperando al esposo. Este esposo que dio su vida por ella para llevarla a la eternidad. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es el consejo sabio del apóstol bajo la inspiración del Espíritu. Si estoy lleno del Espíritu, como se me habló en el 5:18, debo entender que estos principios, que estas recomendaciones son del Señor y son buenas para nuestra vida, para nuestra caminar. Si amo a mi mujer, hermanos amados, estoy cumpliéndole primeramente al Señor. Si usted, mujer, dama, se sujeta a su esposo, se somete, sujeta a su marido, usted piense primero que está obedeciendo al Señor, que está usted honrando a Dios, porque cuando honramos a Dios con lo que hacemos, es mucho más fácil cuando usted tiene esa perspectiva. Como dice por ahí el apóstol, y todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor, como para el Señor. Que Dios se deleite en nuestras vidas, porque la mayoría de las cosas que el mundo hace lleva tristeza al corazón del Padre, lleva tristeza al corazón de nuestro amado Salvador, lleva tristeza a ese corazón tan maravilloso que nos amó hasta el último, entregando su última gota de sangre en la cruz del Calvario. Pero nosotros, los discípulos del Señor, estamos puestos para que nuestro Señor tenga gozo. Amén. Padre bueno, gracias por poder compartir, poder hablar con mis hermanos, tener el privilegio de tener su atención por estos minutos, papá, y compartir esta palabra con ellos. Yo bendigo tu nombre santo y ruego que cada uno de mis hermanos sea bendecido poderosamente, que cada uno de mis hermanos sea alentado, fortalecido, inspirado y renovado en tu gracia maravillosa, en tu poder extraordinario. Tú eres fiel, Señor, tú eres grande, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y por ello yo bendigo tu nombre santo y te suplico, Padre, que puedas estar obrando y tocando y alcanzando el corazón, la mente de cada uno de los que están escuchando o van a escuchar, Padre, este mensaje durante estas semanas que va a quedar aquí en la red. Haga usted la obra preciosa, haga usted la obra maravillosa y glorifíquese en cada una de nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a amar cada hombre a su mujer, y cada mujer pueda respetar,
honrar y sujetarse a ese varón que tú has puesto por cabeza de esa mujer. Agradecido por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendice. Un cariñoso abrazo. Muchas bendiciones.